La bruja de la casa de enfrente. Siempre hubo una casa en mi calle que parecía respirar diferente al resto. Era una vivienda vieja, de paredes agrietadas por la humedad y una reja oxidada que chirriaba incluso cuando no había viento. Ahí vivía una señora ya bastante mayor, una anciana de cabello completamente blanco y ojos hundidos que parecían observar más de lo que cualquiera imaginaba. En el barrio todos decían lo mismo, era una bruja. Cuando era niña nunca creí en esos rumores. Para mí solo era una abuelita solitaria. A veces la veía sentada afuera, en una mecedora de madera, mirando en silencio a la gente pasar. Nunca la escuché levantar la voz, nunca la vi discutir con nadie. Incluso llegué a pensar que era injusto que hablaran así de ella. Me imaginaba que, si alguna vez me acercaba, me recibiría con una taza de chocolate caliente y una sonrisa amable. Pero todo cambió un diciembre, durante las vacaciones. Aquella tarde salí con mi primo a andar en bicicleta por la colonia. El aire estaba frío y el cielo tenía ese tono grisáceo que anuncia la llegada de la noche. Al pasar frente a la casa de la anciana, la vimos salir al patio con un recipiente metálico entre las manos. Caminó despacio hasta el centro del suelo de cemento, lo inclinó y dejó caer su contenido. Al principio no distinguimos qué era. La curiosidad pudo más que el miedo, así que nos acercamos unos metros, manteniéndonos sobre las bicicletas. Fue entonces cuando lo vimos con claridad. Eran restos. Pequeños huesos aún húmedos, trozos de piel, algo que parecía pelo pegado con sangre oscura y espesa. El olor nos golpeó como una pared, un hedor metálico, podrido, que me revolvió el estómago. Sentí como el pecho se me cerraba. Salí corriendo. Mi primo se quedó unos segundos más, inmóvil, con la mirada fija en aquel montón oscuro. Después vino detrás de mí, completamente pálido. No dijo una sola palabra hasta que llegamos a casa. Desde ese día evitamos pasar por esa calle. Había algo raro en el ambiente alrededor de esa casa. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía pesado, como si siempre conservara el olor de aquella sangre. Incluso en pleno día, al caminar cerca, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Con el tiempo intenté olvidarlo. Hasta que hace unas semanas ocurrió algo que todavía hoy me cuesta contar. El 13 de marzo la anciana murió. La noticia corrió rápido por todo el barrio. Algunos decían que falleció dormida, otros que llevaba días enferma. Como su casa era demasiado pequeña, su familia decidió velarla afuera, ocupando parte de la calle con sillas, veladoras y una carpa blanca que se movía con el viento nocturno. Mi hermana había dejado su carro estacionado cerca de ahí. Unos familiares tocaron la puerta para pedir que lo moviéramos, pero ella no estaba en casa ni había dejado las llaves. La conversación terminó en una discusión incómoda. Mi madre, molesta, soltó una frase que todavía resuena en mi cabeza. Ni muerta deja de molestar esa señora. Yo le pedí que no hablara así. En el barrio siempre se ha dicho que de las brujas no se habla mal, ni siquiera cuando mueren, porque siguen escuchando. Mi mamá solo se rió y dijo que eran tonterías. No habían pasado ni 5 minutos cuando la luz de la casa se apagó. Pero no fue un apagón normal. Todo se oscureció de golpe. La televisión murió en medio de un programa, el ventilador dejó de sonar y el silencio cayó sobre nosotros como una manta pesada. Lo extraño era que mi celular seguía cargándose. La pantalla estaba encendida, el icono de batería seguía marcando la carga. Me acerqué a la ventana. Las casas vecinas estaban completamente iluminadas. Las lámparas de la calle seguían encendidas. Solo nuestra casa estaba en oscuridad.
Y lo peor no era eso. Era el silencio. No se escuchaban los carros, ni voces, ni perros ladrando, ni siquiera el viento golpeando las ramas del árbol de enfrente. Era como si nuestra casa hubiera quedado aislada del resto del mundo. Decidí revisar el interruptor general. El pasillo que conectaba la sala con el fondo de la casa siempre había sido oscuro, pero esa noche parecía interminable. Cada paso resonaba con eco, aunque el suelo era de loseta. El aire se sentía más frío a cada metro. Entonces lo vi. Al fondo de la sala había algo. Una silueta. No era una sombra común. Era una oscuridad más negra que la misma penumbra, una forma alta y delgada parada junto al sofá. No reflejaba la luz de la calle, no se movía con el parpadeo de las velas del velorio afuera. Simplemente estaba ahí. Me quedé inmóvil, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. Intenté convencerme de que era un mueble, una ilusión, cualquier cosa. Entonces la figura se movió. Lentamente giró el rostro hacia mí. No pude distinguir facciones, solo dos puntos pálidos donde deberían estar los ojos. Retrocedí un paso. La temperatura cayó de golpe. Mi respiración empezó a salir como vapor frente a mí. Y entonces escuché una voz. Una voz de mujer, vieja, rasposa, casi un susurro pegado a mi oído. No debieron hablar. Me giré de inmediato. No había nadie. Cuando volví a mirar al frente, la silueta ya no estaba junto al sofá. Estaba más cerca. A la mitad del pasillo. Sentí que las piernas me temblaban. No sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí hacia la cocina gritando por mi madre. Ella salió asustada, preguntando qué ocurría. Le conté lo que había visto, pero en ese momento, como si algo hubiera esperado a que terminara, la luz regresó. Todo volvió a la normalidad. La televisión se encendió sola. El ventilador volvió a girar. Los ruidos de la calle regresaron. Mi madre pensó que había sido mi imaginación. Esa noche nadie durmió bien. A la madrugada me despertó un sonido en la ventana. Tac. 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 Como uñas golpeando el vidrio. Abrí los ojos lentamente y ahí estaba. La vi. Parada afuera de mi ventana, a pesar de que mi cuarto está en un segundo piso. La anciana. Con la misma ropa con la que la habían velado. La piel grisácea, los ojos completamente negros y una sonrisa demasiado amplia, imposible para un rostro humano. Quise gritar, pero no pude. Solo la vi levantar una mano huesuda y señalar hacia la calle. Reuní valor y me acerqué a la ventana. La carpa del velorio estaba vacía. El ataúd estaba abierto. No había cuerpo. Cuando volteé otra vez hacia la ventana, ella ya no estaba. A la mañana siguiente el barrio entero hablaba de lo mismo. Durante la madrugada alguien había visto una silueta caminar lentamente por la calle, de casa en casa, deteniéndose frente a cada puerta. Desde entonces, varias personas aseguran escuchar pasos afuera por las noches. Otros dicen que ven a una anciana asomarse por las ventanas. Mi madre jamás volvió a hablar de ella. Y yo, cada vez que la casa queda demasiado silenciosa, siento que sigue ahí, al fondo del pasillo, esperando en la oscuridad. Escuchando.
Porque algunas personas, aunque mueran, nunca se van realmente. La mujer del pasillo 4, lo que vi en el turno nocturno de Soriana. Lo que voy a contar ocurrió hace un par de años, cuando trabajaba en el turno nocturno de un Soriana en Saltillo. Hasta el día de hoy sigo recordándolo con una claridad que me eriza la piel, porque no fue un sueño, no fue un rumor inventado por compañeros para asustar a los nuevos, y mucho menos una historia exagerada. Yo estuve ahí. Yo lo vi. Entrábamos a trabajar cuando la tienda ya estaba cerrando al público. Las últimas personas salían empujando sus carritos, las cajas dejaban de sonar y poco a poco el enorme edificio quedaba en silencio. Nosotros comenzábamos justo en ese momento. Nuestro trabajo era acomodar mercancía, rellenar anaqueles, mover tarimas, surtir el almacén y dejar cada pasillo listo para la apertura de la mañana. De día, un supermercado está lleno de vida. Hay música, niños corriendo, gente hablando, voces en las cajas, anuncios por el sonido local. Pero de madrugada todo cambia. El lugar se siente inmenso. Vacío. Frío. Los pasillos parecen más largos de lo normal y el eco de tus pasos rebota entre los estantes como si alguien caminara detrás de ti. A veces solo se escuchaba el zumbido lejano de los refrigeradores, las ruedas de una tarima o el motor de algún montacargas. Éramos pocos los que trabajábamos en la noche, algunos del almacén, 2 compañeros de piso y el guardia de seguridad. El guardia era un señor mayor, serio, de esos que parecen conocer todos los secretos del lugar. Llevaba muchos años trabajando ahí, mucho antes de que yo entrara. Desde mis primeros días comenzó a decir algo que al principio me causaba gracia. Aquí hay 4 fantasmas, decía. A veces lo decía sonriendo, como si fuera broma, y otras veces con una seriedad que me incomodaba. Algún día te los voy a enseñar. Yo me reía y seguía trabajando. Nunca he sido alguien que crea fácilmente en esas cosas. Pensaba que solo era una forma de espantar a los nuevos o hacer más llevaderas las madrugadas. Pero no tardé en notar que había algo raro. Había ciertos pasillos que mis compañeros evitaban por completo. Especialmente el pasillo 4, al fondo de la tienda. Cada vez que en el chat del turno nocturno llegaba un mensaje del guardia diciendo algo como no vayan al 4 o eviten la zona de blancos, nadie preguntaba nada. Simplemente obedecían. Una noche le pregunté a uno de los trabajadores más antiguos por qué hacían eso. Solo me miró serio y dijo: hazle caso al señor. Si dice que no vayas, no vayas. Su tono no era de broma. Pasaron meses sin que me tocara ver nada extraño. Hasta aquella madrugada. Había sido un turno pesado. Estábamos acomodando mercancía atrasada y yo ya estaba agotado. Faltaba poco para salir, quizá 1 hora o menos. Solo quería terminar unas cajas en el almacén y esperar el cambio de turno. Entonces sonó mi celular. Era un mensaje privado del guardia. Ven rápido a la caseta. Pensé que necesitaba ayuda con alguna revisión o que quizá alguien había entrado a la tienda. Caminé hasta la oficina de seguridad, ubicada cerca de la entrada principal. El lugar estaba iluminado apenas por la luz azulada de los monitores. Cuando llegué, el señor me hizo una seña para acercarme. Mira, me dijo. Señaló una de las pantallas. Era la cámara del pasillo 4. Y ahí estaba.
Una mujer. Parada justo en medio del pasillo. Vestida completamente de blanco. Cabello largo, oscuro, cayendo sobre los hombros. No se veía borrosa. No era una falla de imagen. No era un reflejo. Era una persona. Se veía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera mirando el suelo. Sentí que el cansancio se me fue de golpe. Lo primero que pensé fue que alguien se había quedado encerrado dentro de la tienda. Saqué mi celular por reflejo para grabar la pantalla, pero el guardia me detuvo con firmeza. No grabes, me dijo con voz seca. Guardé el celular. ¿Quién es?, pregunté. El señor no respondió de inmediato. Solo siguió mirando la pantalla. Entonces la mujer levantó lentamente la cabeza. Aunque la imagen era a distancia, se distinguía perfectamente que su rostro estaba demasiado pálido. No puede ser, murmuré. Es ella otra vez, dijo el guardia. Sentí un escalofrío. ¿Otra vez? Él asintió. La mujer del pasillo 4. Me contó que varios empleados la habían visto a lo largo de los años, siempre de madrugada, siempre en la misma zona. Según el rumor, muchos años atrás una mujer había muerto dentro de la tienda. Algunos decían que sufrió un infarto mientras hacía compras. Otros aseguraban que había sido una empleada del turno nocturno que quedó atrapada en el almacén durante un accidente con tarimas. Nadie sabía la verdad. Solo que desde entonces aparecía. Mientras hablábamos, la imagen del monitor cambió. La mujer ya no estaba en el centro del pasillo. Había desaparecido. Miramos otra cámara. Nada. Otra más. Nada. Hasta que el guardia cambió a la cámara del área de electrónicos. Ahí estaba de nuevo. Pero esta vez estaba más cerca del ente. Tan cerca que se distinguía mejor su rostro. Tenía los ojos completamente negros. Sin brillo. Sin pupilas. Sentí un frío recorrerme la espalda. No puede ser una persona, dije. El guardia se quedó en silencio. Entonces escuchamos algo. Un ruido metálico. Como si una tarima hubiera sido arrastrada con fuerza. Venía del interior de la tienda. El guardia tomó su linterna. Quédate aquí, me ordenó. Pero no pude. La curiosidad y el miedo me obligaron a seguirlo. Entramos a la tienda casi a oscuras. Solo algunas luces de emergencia estaban encendidas. Cada paso hacía eco. El aire estaba helado. Caminamos hacia el pasillo 4. A medida que nos acercábamos, sentía que el silencio se volvía más pesado. No se escuchaban los refrigeradores. No se escuchaba nada. Solo nuestros pasos. Cuando llegamos al pasillo, la vi. No en la cámara. Frente a nosotros. Parada al fondo. Vestida de blanco. El cabello le cubría parte del rostro. Estaba inmóvil. El guardia se quedó completamente quieto. No la mires a los ojos, susurró. Pero ya era tarde.
La figura levantó lentamente la cabeza. Su rostro era aterrador. La piel grisácea. Los ojos negros. Y una sonrisa demasiado amplia, imposible para un rostro humano. Sentí que las piernas me temblaban. Entonces comenzó a caminar. No corría. No hacía ruido. Solo avanzaba lentamente hacia nosotros. Paso tras paso. El guardia me jaló del brazo. ¡Corre! Salimos corriendo entre los pasillos. Mientras corríamos escuché algo detrás. No eran pasos. Era como el sonido de ruedas de carrito avanzando lentamente. Volteé. La mujer ya no estaba. Pero un carrito de supermercado venía solo detrás de nosotros, avanzando en línea recta. Golpeó una exhibición y se detuvo. El estruendo resonó por toda la tienda. Llegamos jadeando a la caseta. Cerramos la puerta. El guardia miró las cámaras. El pasillo estaba vacío. Como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, antes de salir, pregunté al gerente sobre la historia de la mujer. Se quedó callado unos segundos. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Hace años una empleada murió en ese pasillo durante el turno nocturno. Una tarima mal acomodada cayó sobre ella. Nadie la encontró hasta la mañana. Sentí que el estómago se me revolvía. Renuncié una semana después. Hasta hoy sigo evitando entrar a supermercados de noche. Porque todavía recuerdo aquella sonrisa. Y porque sé que algunas almas no abandonan el lugar donde murieron. Solo esperan. Entre los pasillos vacíos. Bajo la luz blanca de los fluorescentes. Esperando al siguiente empleado que se atreva a mirar al fondo del pasillo 4. La sombra que dormía en mi casa. En mi familia siempre se ha hablado de una presencia dentro de la casa. No era un tema que se mencionara a la ligera, sino con ese respeto silencioso con el que se hablan las cosas que nadie puede explicar. Desde que era niña escuché a mis tías, a mi madre y hasta a mis abuelos contar que, algunas noches, una sombra con forma de hombre se dejaba ver en los pasillos o junto a las puertas de las habitaciones. Lo más inquietante era que todos coincidían en algo. La figura se parecía a un familiar. Nadie se ponía de acuerdo sobre quién. Algunos decían que tenía la silueta de mi abuelo fallecido, otros aseguraban que se parecía a un tío que murió joven, antes de que yo naciera. Siempre escuché esas historias con curiosidad, pero jamás llegué a creerlas del todo. Pensaba que eran relatos que crecían con el tiempo, exageraciones que las familias conservan como leyendas. Hasta hace 2 semanas. Ese día me quedé completamente sola en casa. Era una tarde tranquila, el tipo de silencio que normalmente se disfruta. Para entretenerme puse uno de mis episodios favoritos de relatos de terror, El crucifijo del padre Lucas. Ya lo había escuchado antes varias veces, incluso de madrugada, y nunca me había provocado más que el susto normal de cualquier historia. Llegó la parte en la que mencionaban una oración que repetían unas mujeres dentro del relato. Fue justo entonces cuando escuché un estruendo en la cocina. El sonido fue seco y clarísimo, como un vaso estrellándose contra el piso. Me quedé inmóvil por unos segundos, intentando convencerme de que tal vez había sido parte del audio. Pero no. Había venido desde la cocina.
Fui a revisar. No había nada. Ni un solo vidrio roto. Los vasos estaban en su lugar. La mesa intacta. El suelo limpio. Sentí un escalofrío, pero intenté restarle importancia. Me repetí que quizá había escuchado mal, que la sugestión por el episodio me estaba jugando una mala pasada. La noche cayó rápido. Decidí acostarme temprano y, contra mi propio juicio, puse otro episodio para dormir, La maldición de la cerda. Recordé la advertencia que siempre hacen de no escuchar relatos antes de dormir, pero lo hice de todos modos. No sé qué hora era cuando desperté. La habitación estaba completamente oscura, iluminada apenas por la luz tenue que entraba desde la calle. Lo que me despertó no fue un ruido fuerte. Fue un susurro. Un sonido tan cerca de mi oído que sentí el aire rozarme la piel. Como si alguien me hubiera dicho mi nombre. Abrí los ojos lentamente. Mi respiración se volvió pesada al instante. En la puerta de mi habitación había una figura. Era la silueta de un hombre. Alta. Completamente negra. Sin rostro. Se quedó inmóvil unos segundos, lo suficiente para que mi mente intentara convencerme de que aún estaba soñando. Pero entonces comenzó a acercarse. No caminaba. No movía los pies. Simplemente se deslizaba. Como si flotara. Avanzaba lentamente hacia mi cama, arrastrándose en silencio sobre la oscuridad. Sentí como el miedo me heló por completo. Quise incorporarme. No pude. Quise gritar. No salió ningún sonido. Mi cuerpo estaba inmóvil. Era como si estuviera atrapada dentro de mí misma. La figura llegó al pie de la cama. Y entonces sentí el colchón hundirse. Como si alguien acabara de subir. La presión avanzó lentamente hacia mí. Primero en los pies. Luego en las piernas. Después en el abdomen. Hasta que algo estuvo completamente encima de mi cuerpo. No podía respirar. Sentí dos manos sobre mis hombros. Eran heladas. Pero lo peor no era el frío. Era la humedad. Una sensación viscosa, como si las manos estuvieran mojadas. Comenzaron a subir lentamente por mi cuello. Llegaron a mi rostro. Quise cerrar la boca, pero no pude. Aquellas manos invisibles forzaron mis labios a abrirse. Entonces sentí los dedos. Entraron en mi boca. Fríos. Largos. Húmedos. Y comenzaron a jalar mis dientes. Uno por uno. La presión fue insoportable. Sentía como cada diente crujía en su raíz, como si estuviera a punto de salir arrancado. El dolor era real, tan real que lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. De fondo seguía escuchando el episodio. La voz del narrador seguía sonando desde mi celular. Pero entre el audio había otro sonido. Un susurro. Muy cerca de mi cara. Te encontré. Sentí que el pecho se me cerraba. Intenté resistirme. Intenté mover una mano. Nada. Los dedos siguieron tirando de mis dientes con fuerza.
Podía sentir el crujido, la encía palpitando, el dolor subiendo hasta la cabeza. Entonces, de pronto, recordé algo que mi abuela decía cuando hablaba de la sombra. Si la ves, no la mires directo. Reza y espera a que se vaya. No podía hablar, pero en mi mente comencé a repetir una oración. Una y otra vez. Lo hice desesperadamente. La presión sobre mi cuerpo aumentó. Sentí que la figura acercaba su rostro al mío. No podía verla bien, pero pude percibir un olor horrible. Humedad. Tierra mojada. Algo viejo. Como un cuarto cerrado por años. Entonces escuché un sonido cerca de mi oído. Una voz masculina. Profunda. No me olviden. En ese instante recuperé el movimiento. Me incorporé de golpe con un grito. La habitación estaba vacía. La puerta seguía abierta. La luz del celular seguía encendida. El episodio continuaba reproduciéndose como si nada. Respiraba con dificultad. Todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Me llevé la mano a la boca, aterrada. Mis dientes seguían ahí. Pero me dolían. Muchísimo. Como si de verdad alguien hubiera estado jalándolos. Encendí la luz. No había nadie. Revisé debajo de la cama. El closet. La puerta. Nada. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, le conté a mi madre lo ocurrido. Su rostro cambió por completo. Se quedó en silencio. Después me dijo algo que jamás olvidaré. Hace muchos años, uno de nuestros familiares murió en esa misma habitación. Fue un hombre. Murió enfermo, en cama. Los últimos días de su vida perdió varios dientes por la infección que padecía. Sentí que la sangre se me heló. Mi madre me confesó que varios miembros de la familia habían vivido experiencias similares, una sombra masculina entrando en la habitación, el colchón hundiéndose, la sensación de alguien encima. Todos pensaban que era él. Desde entonces no he vuelto a dormir escuchando relatos. Pero algunas madrugadas, cuando la casa queda demasiado silenciosa, despierto con la sensación de que alguien está parado en la puerta. Observándome. Esperando a que vuelva a cerrar los ojos. Porque hay presencias que no abandonan la casa donde murieron. Y algunas siguen buscando ser recordadas.